Dios bendiga, buenas tardes a todos los hermanos, una paz de Cristo para todos ustedes en este día y deseo en el nombre del Señor Jesús que tanto su familia como sus hermanos y todo lo que tienen que ver con la fe estén gozando de las bendiciones del Señor en este día. Soy el pastor Leonardo Alfonso de la Iglesia Apostólica Pentecostal Una Voz en el Desierto y en este día vamos a tener este tiempo de comunión y de búsqueda del Señor Jesucristo. Vamos a comenzar adorando al Señor. Yo espero que usted haya estado orando y buscando el rostro del Señor para este tiempo que tenemos señalado a las 3 de la tarde de este domingo. Y vamos a tener este tiempo de Dios. Vamos a comenzar con una adoración diciéndolo al Señor: bendice alma mía al Señor, como dice el Salmo. Vamos a adorar al Señor con esta adoración. Aleluya, gloria sea el Señor. Oh Padre, queremos entrar en tu presencia. Que sean rotas todas las ataduras, Señor, y sean sanadas todas nuestras dolencias. Oh, venimos ante ti, Señor. Escucha la plegaria y la petición de cada hermano, la intercesión que hacemos por tu pueblo, Dios mío, por tu iglesia, por Israel y por nuestras familias. Bendice alma mía al Señor y bendiga mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades. Él es quien sana todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida y quien te corona de misericordia. Bendice alma mía al Señor y bendiga mi ser su santo nombre. Sí. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades y repara todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida y quien te corona de misericordias. Por eso, bendice alma mía al Señor y bendiga mi ser su santo nombre. Sí. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Venimos ante ti, Señor, reconociendo que tú eres nuestro benefactor, que tú eres nuestro ayudador, nuestro sanador. Y delante de ti, Señor, presentamos nuestras almas, anhelando con todo nuestro corazón de que tú aceptes nuestra adoración, que tú aceptes, oh Dios del cielo, nuestra plegaria. Rogamos por nuestras familias, rogamos por tu pueblo, Señor, que en este día podamos reconocerte en nuestros caminos, que podamos tenerte presente en cada una de nuestras decisiones y veamos, Señor, tus maravillas, la
la recompensa de los justos. Oh Dios, que tú nos visites desde lo alto y tengas misericordia de nosotros. Gracias por todo lo que has hecho y por todo lo que harás por cada uno de nosotros. Bendice a los hermanos que escuchan y toda persona que está interesada en buscar tu reino. Así en esta hora, en el nombre de Yeshua, en el nombre de Jesús, te damos gracias y decimos amén y amén. Qué bueno es estar en tu presencia, oh Dios, y adorarte. Te bendecimos en este día con nuestra alma y con nuestro corazón. Aleluya, aleluya, aleluya. A ti toda la gloria, Jesucristo. Dios le bendiga, hermano, en esta hora. Ciertamente este fin de semana ha sido un fin de semana reconocido por muchas personas como un fin de semana especial. El viernes pasado le llamaban el Viernes Santo y hoy sería Domingo de Resurrección según la creencia católica y para muchos evangélicos de la Semana Santa. Nosotros no celebramos esto porque sencillamente la Semana Santa no coincide con las escrituras y a consecuencia cuando usted celebra estas cosas realmente no lo está haciendo conforme a la palabra, sino según tradiciones de los hombres. Otro día estaremos hablando sobre eso cuando hablemos de la resurrección, un libro que escribí y que voy a publicar próximamente. Pero en el nombre del Señor Jesucristo, lo más importante para el día de hoy es que consagremos nuestras vidas al Señor, sin importar o la diferencia de sea día domingo o sea sabbat, día de reposo. Todos los días debemos consagrarlos para el Señor, sabiendo que nuestro Señor Jesucristo resucitó ciertamente en el séptimo día de la semana, en el Shabbat, y que trajo para todos nosotros la salvación por medio de su sacrificio y de su resurrección. Ahora, nosotros como creyentes debemos tener presente que nuestra vida necesita crecer y madurar en la fe. Y consecuentemente a esto estamos todo el tiempo enfrentando desafíos que pueden debilitar o desanimar nuestra fe. Y por eso mismo muchas veces he estado predicando la importancia de perseverar y de buscar a Dios. Y el mensaje que traigo en esta tarde se titula Anhelando el movimiento de Dios. Diga conmigo, anhelando el movimiento de Dios. Usted debe estar anhelando ver a Dios moverse en su vida, Dios moverse en la iglesia, Dios moverse entre los perdidos, haciendo milagros y sanidades. Ahora, yo quiero decirle a manera de introducción que todo ser humano ha sido impresionado por la creación de Dios. Y digo esto porque vemos que el mundo, desde el principio de la creación, las personas que no han conocido a Dios, aún los creyentes también, se han sentido interesados en comprender esta creación de Dios, toda esta naturaleza que nos rodea, aún en nuestro mismo cuerpo. Vemos una perfección, vemos una grandeza en el diseño de esta creación y de todo lo que nos rodea. Consecuentemente, el ser humano ha buscado las razones de cómo funciona esta creación, cuáles son las leyes que la rigen, cuál es su origen. Y han hecho mucha ciencia a partir de eso, incluyendo los incrédulos, que tratan de decir que es simplemente un resultado del caos, del azar. Pero realmente cuando ellos estudian toda la creación encuentran que hay leyes, que hay un orden, que hay cosas que están predispuestas para que ocurran de una manera, como el caso de nuestro ADN y de todas las otras cosas que están en el ambiente, que vemos un ecosistema, una cosa que es un sistema, no es algo arbitrario, es algo bien diseñado. Y por tanto, yo puedo decirles en este día que el mundo, los científicos que no creen en Dios, ellos exploran y estudian las huellas del Creador. Pero nosotros, los cristianos, nosotros adoramos al Creador. Nosotros estamos buscando no las huellas, sino a nuestro Creador. Y lo hacemos a través de la fe en la palabra de Dios. ¿Cuánto dicen amén conmigo a esto? Ahora, en el nombre del Señor Jesucristo, dicho este planteamiento, yo les quiero llevar
en el nombre del Señor Jesús, a una escritura donde podremos ver de lo que Dios es capaz de hacer por nosotros. A veces nosotros no tenemos la fuerza para seguir adelante, pero Dios quiere ayudarnos, como pasó con el apóstol Pedro. Cuando él vio a Jesús sobre las aguas, dice que él quiso también caminar sobre las aguas. Y cuando Jesús le dijo, ven, él caminó hacia Cristo y en un momento tuvo duda. Este es el gran problema de nosotros como personas, como creyentes, que aunque creemos en Jesús, muchas veces dudamos y nos enfrentamos a situaciones que nos dan miedo y a consecuencia comenzamos a hundirnos y a fracasar. Pero Dios nos demanda que aún en medio de la debilidad, en medio de la duda, clamemos a Él y Él extenderá su mano para salvarnos, como hizo con Pedro en las aguas. Así que en este día yo quiero llevarles a un pasaje de la Biblia que está en el libro de Juan, capítulo 5, versículo del 1 en adelante. Amén. Vamos allí. Bien. Si estamos listos para leer la palabra de Dios, vamos al capítulo 5 de Juan, Juan 5, versículo del 1 al 14. Vamos a hacer una lectura completa del pasaje y luego vamos a permitir que Dios trate con nosotros a través de lo que está escrito aquí. No solamente de entenderlo, digamos, desde el punto de vista de la lectura en el lenguaje español, sino vamos a tratar de entenderlo desde el punto de vista espiritual. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos pórticos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. ¿Escuchó bien ahí? Ellos estaban esperando el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba mucho tiempo así. Le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado por Cristo, es día de reposo, no te es permitido, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y el que había sido sanado no sabía quién era Jesús, porque Jesús había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, escuche bien este consejo, mira, has sido sanado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Aleluya. Este pasaje, hermano, es tremendo. Aquí Dios nos da un relato de algo maravilloso. Por eso el título del mensaje se llama Anhelando el movimiento de Dios. Aquellas personas, hermano, es algo tremendo. Cuando hablamos de la fe habla de conocer a Dios, de tener una experiencia con Dios, de confiar en Dios, no ciegamente, sino creyendo y sabiendo que Dios es capaz de hacer milagros. ¿Cuántos dicen amén? Cuando nosotros hablamos de la ciencia, la ciencia trata de investigar cómo ocurren las cosas. Nosotros no tratamos de explicar cómo Dios sana a la gente. Nosotros no podemos explicar objetivamente, materialmente, cómo Dios hace sus milagros. Pero lo que sí somos testigos del poder de Dios. Por eso predicamos a un Cristo
que no solamente sana, sino que puede salvar nuestra alma. La ciencia trata de investigar y de tratar de ver cómo puede probar que existe el alma, pero no lo pueden lograr. ¿Por qué? Porque no es tangible, no es algo que la ciencia pueda alcanzar. Pero por medio de la fe, nosotros podemos saber a través de la palabra de Dios que nuestras almas están corriendo peligro. Y la única manera en que podemos ser rescatados, que podemos ser salvos, es creyendo y confiando en el Dios eterno, en Jesucristo de Nazaret. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso, cuando hablamos de la fe y del milagro que Dios puede hacer en nuestra vida, no podemos explicarlo médicamente. Le puedo decir que muchas veces he sido testigo del poder de Dios. Recuerdo una hermanita que no está en la iglesia ahorita, pero esta muchacha se llamaba Beatriz, o se llama Beatriz, joven. Y quiero decirle que ella había tenido una vida dolorosa. Le cuento esto como testimonio. Yo prediqué en su hogar, ella estuvo en nuestra iglesia en Cuba, y quiero decirle que ella sufría de una enfermedad que se repetía su dolor en el estómago. Ella padecía de una gastritis crónica desde la niñez y fue operada. Para que usted vea qué trágica era su vida. Era muy delgadita, muy sufrida ella, porque no podía comer, tenía muchas limitaciones. Y ella fue operada a los 9 años. Después fue operada a los 15 años. Y cuando yo la conocí, si mal no recuerdo, ella iba a ser operada otra vez a los 27 años. Por tanto, su vida había sido constantemente en el hospital. Ella había sufrido estas operaciones en el estómago, porque las úlceras que se le formaban eran sangrantes y terribles. Ahora, fíjese, ella me contó todas estas cosas que sucedieron en su vida, y un día estábamos en tiempo de oración buscando el rostro del Señor. Estábamos haciendo una vigilia en un hogar con otra hermana que se llama María de los Ángeles, y recuerdo que en el nombre de Jesús oramos, y yo les estaba instruyendo a buscar el Espíritu Santo, ser bautizados en el Espíritu Santo y hablar en lengua. Y yo le hacía ese énfasis. Me acuerdo que una de las hermanas, que era María de los Ángeles, ella había recibido el Espíritu Santo y hablaba en diferentes géneros de lengua. Y cuando estábamos orando, yo estaba pidiendo: Señor, estas almas que están aquí conmigo, llénalas de tu espíritu, haz tu obra. Y aquellos hermanos, muchos de ellos comenzaron a hablar en lengua, pero esta hermana que estaba a mi mano derecha, Beatriz, ella no tenía mucha fe, por decir, tenía temor, no entendía muy bien esto del Espíritu Santo, y resulta que ella en su corazón oraba. Ella me contó más tarde, ella me estaba pidiéndole a Dios: Señor, si no me quieres dar el Espíritu Santo, no me lo des, pero por favor, por lo menos sáname de mi úlcera, porque ella estaba pasando el fin de semana para, al inicio de la próxima semana, ir a operarse de una úlcera grande que tenía en su estómago. Ya no podía continuar con el dolor. Y resulta, hermano, que ella ya se había hecho el preparatorio, ya tenía todos los análisis. Lo único que le faltaba era ir al quirófano en la semana entrante, el lunes, y entonces hacerse el diagnóstico de dónde estaba situada exactamente, para entonces hacer la operación. Este era lo que ella estaba viviendo en ese sábado, ese fin de semana. Pero sucedió, hermanos, que en el nombre de Jesús, durante la oración, yo noto que ella comienza a temblar, sintiendo la presencia de Dios cuando se derramó en aquel culto. Y sucedió que ella también comenzó a hablar en lenguas. Ella comenzó a hablar en lenguas y levantó sus manos al cielo y comenzó a alabar, y las lenguas vinieron en su boca, y ella comenzó a hablar en lenguas y a hablar con Dios. Hermano, cuando pasó ya aproximadamente media hora, porque estuvieron los hermanos gozándose en el Espíritu, yo le pregunté: hermana, ¿qué sentiste? ¿Cómo fue? Me dijo: hermano, yo sentí un toque en mi estómago. Yo sentí que fui sanada, y al mismo tiempo empezó a enredarse mi lengua, y un gozo y una alegría. Y entonces comencé a hablar en lengua, y así hasta ahora. Hermano, eso fue un sábado. El lunes en la mañana ella fue al hospital. Le hicieron una endoscopía para ver el problema de dónde estaba situada exactamente su úlcera. Pero ya ella no tenía dolor.
Y sucedió que la doctora le dijo asombrada: no entiendo lo que está pasando, porque donde estaba tu úlcera, ahora veo una cicatriz muy leve. Tú no tienes ninguna úlcera en el estómago. Entonces ella trató de hablar diciendo: Jesús me sanó. Y este día, hermano, yo le puedo decir que ni la doctora ni Beatriz pudo explicar cómo Dios hizo eso. Lo único que podemos decir es que somos testigos del poder de Dios para sanar cualquier enfermedad. Si usted viene a Jesús por oración, con fe, y usted le suplica que le ayude, Él puede solucionar su problema, Él puede sanar cualquier enfermedad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Y por qué le hago este testimonio? Porque, hermano, cuando miramos aquí el pasaje que hemos visto, encontramos una persona que es descrita en este pasaje, sufrida, una persona que llevaba mucho tiempo enferma. Pero no podemos dejar de pasar por alto algunos elementos que nos van a ayudar a entender lo que está pasando aquí. Quiero que vaya conmigo otra vez al libro de Juan capítulo 5 y alabe al Señor si Él cree que puede hacer maravillas en el día de hoy. Diga aleluya, gloria a Dios. Dice aquí: después de estas cosas, el Señor había hecho otras cosas, sanó a muchas personas, hizo milagros. Pero dice aquí que después de todo aquello, dice, había una fiesta que era establecida por la ley de Dios, una fiesta que era de Dios, que celebraban los judíos, y era celebrada en Jerusalén, en la ciudad del rey David, la ciudad que Dios había escogido para poner su tabernáculo, su templo allí. Y dice la Biblia que Jesús fue a Jerusalén para ir a la fiesta. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así que vemos que Jesús estaba cumpliendo la ley y había ido a esta fiesta. Y cuando hablamos de la fiesta de Dios, eran fiestas de celebración, fiestas de gozo, de alegría, de cumplir los mandamientos, de ir al encuentro con Dios, de presentar, digamos, respeto, honra y también alabanza a Dios durante estas fiestas proféticas. Así que no sabemos exactamente, aquí no nos dice exactamente cuál era la fiesta, pero Jesús fue allí por motivo de la fiesta. Esto es lo que vemos en el primer versículo. Pero inmediatamente la Biblia dice en el versículo 2: y ya en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque muy singular, llamado en hebreo Betesda, el cual tenía 5 pórticos. Hermano, había una fiesta en Jerusalén, pero fíjese cómo la palabra de Dios dirige la atención a un lugar específico de la ciudad. Un lugar que era un estanque llamado en hebreo Betesda. Era un lugar, hermano, amplio, donde había, dice la Biblia, versículo 3, en esto había una multitud de enfermos. Y describe las enfermedades que las personas tenían, de los que estaban allí. Dice, había ciegos, ¿qué más? Cojos y paralíticos. ¿Está conmigo ahí? Fíjese lo que la palabra de Dios nos dice. Nos está describiendo un lugar dentro de la ciudad que estaba lleno de personas con dolencias, con enfermedades terribles. Nos dice que eran ciegos, cojos y paralíticos. Si meditamos un poco en esto, a pesar de que la fiesta estaba siendo celebrada en la ciudad, había un lugar que estaba lleno de gente sufrida, gente con problemas, personas que tenían enfermedades, y permítame decirlo, enfermedades incurables para este tiempo. Me dice amén. Quiere decir que si usted era una persona ciega y era judío y habitaba en Jerusalén, usted podía estar entre ellos. ¿Y por qué las personas enfermas con estas enfermedades estaban aquí? Porque estas personas quizás estaban desahuciadas. No había nadie que podía ayudarles con su enfermedad. ¿Quién puede hacer ver a un ciego? ¿Quién puede levantar a un paralítico? ¿Quién puede hacer que un cojo pierda, por un daño que tenga en una de sus piernas o en las dos, pueda caminar correctamente? Hermano, aún los médicos de hoy están batallando con estas enfermedades. ¿Por qué? Porque es muy difícil que alguien se recupere de esto. Pero lo que quiero decirle, hermano, que estas personas, aunque estaban sufriendo, aunque estas personas estaban quizás
desahuciadas, había un lugar en Jerusalén donde ellos podían ir. ¿Y para qué iban? ¿Para qué ellos estaban allí? ¿Era un hospital? No. Ellos iban allí porque dice, versículo 3, voy a leer, dice: y en esto yacía una multitud de enfermos, de ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, del estanque. Porque un ángel, ¿y por qué esperaban? Porque un ángel de Dios descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, la movía. Y el primero, escuche bien esto, el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que sufriera. Hermano, estos ciegos, estos cojos y estos paralíticos no iban al médico. Estos no iban allá porque no tenían solución. Ellos habían puesto su esperanza única y exclusivamente en Dios. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Hermano, puede ser que para muchos el asunto de la fe es solamente un asunto de aceptar lo que dice la religión. Pero estas personas que habitaban allí en Jerusalén, estas personas que estaban en este estanque, ellos eran testigos del poder de Dios. Eran testigos de que había un lugar donde Dios enviaba a un ángel para mover aguas y allí había sanidad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Yo creo en el nombre de Jesús que nuestro Dios no ha cambiado, pero nosotros necesitamos que hoy la iglesia sea como este estanque, sea un lugar donde Dios se mueva y ocurran estas sanidades. Necesitamos encontrar, hermano, la manera de atraer la presencia de Dios para que Él envíe a sus ángeles, para que ocurran sanidades, para que ocurran milagros en medio de nosotros. Hay muchas iglesias y lugares que nosotros como personas visitamos o establecemos que están con agua estancada. Pero hermano, es tiempo que nos pongamos de rodillas, es tiempo de clamar, es tiempo de buscar el rostro del Señor para que vuelva a haber movimiento de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es tiempo que busquemos el rostro del Señor en ayuno y oración y con clamor, para que vuelva Dios a moverse en medio de nosotros, que podamos ver los milagros de Dios. El otro día me sentía un poco triste personalmente, porque nuestro ministerio no está creciendo como quisiéramos. Nosotros sentimos que esta situación del COVID ha afectado no solamente a nuestra iglesia, sino a muchas iglesias y ministerios. Pero mi esposa me contaba de que había una hermanita que se llama Sarita, que en Cuba su hija estaba muy grave. Y mire qué situación más tremenda. Su hija pequeña tenía neumonía y por tanto la llevó para el hospital y le pusieron un medicamento para atacar esa neumonía con un antibiótico, y la niña hizo una reacción adversa al medicamento. Por tanto, la niña se puso muy malita y los médicos determinaron que debían cambiarle el medicamento y le pusieron otro antibiótico, y sucedió que le hizo una reacción peor que la anterior. Así que los doctores no sabían qué hacer ni qué medicina ponerle a la niña, y entonces esta hermanita, que es muy conocida de mi esposa, le mandó un recado diciéndolo: por favor, oren por nuestra hija que está enferma y muy grave en el hospital. Entonces, hermano, eso tocó mi corazón. Mi esposa y mis hijos nos pusimos a orar. Le dije: vamos a orar aquí. Y mi esposa nos pusimos en comunicación con ella para orar. Y mire qué cosa más tremenda. Empezamos a orar, empezamos a sentir la presencia de Dios y todo tan lindo, gloria a Dios. Intercedimos y pedimos, y la hermanita allá en Cuba puso el teléfono en el hospital para que se oyera, y ella estaba con nosotros en la oración. Y qué cosa más tremenda. Dios, escuche esto, no fuimos nosotros, pero Dios tuvo misericordia. Y la niña, hermano, estuvo, no sé si era viernes o sábado, y sucedió que, hermano, después que oramos, la niña comenzó a mejorar. Y para el lunes, si mal no recuerdo, ya estaba en casa. O sea, salió de una situación en que los médicos estaban impotentes y Dios intervino y todo cambió. Nosotros esperamos que esta niña, por la cual hemos seguido orando, pedimos
que Dios haga la obra completa y quede totalmente sana, no solamente la neumonía, sino cualquier otra cosa que está afectando su vida, la alergia y demás. Hermano, nuestro Dios no ha cambiado. Lo que nos falta a nosotros es oración, intercesión, ayuno, búsqueda del rostro de Dios. ¿Cuántos están conmigo en esta hora? Debemos hacer un compromiso con Dios para buscar su rostro. Ahora, aquí en el pasaje que estamos viendo, encontramos que aquellas personas que estaban desahuciadas, aquellas personas que tenían enfermedades incurables, tenían esperanza, porque ellos sabían que había un lugar a que podían ir y podían recibir un milagro de Dios. ¿Cuántos hoy no queremos recibir un milagro de Dios? ¿Cuántos de nosotros no necesitamos un lugar a donde ir y saber que allí se mueve la mano de Dios, que allí está Dios para ayudarnos? La iglesia debe ser ese lugar. Cualquier lugar en que nos congreguemos, cualquier lugar cristiano, debe ser un lugar donde Dios se mueva, donde la gente pueda encontrar el milagro que necesita. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Yo creo, hermano, que Dios está esperando por nosotros. Dios quiere manifestar su poder, pero nosotros tenemos que buscarlo. Nosotros tenemos que humillarnos. Nosotros tenemos que interceder. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hermano, mire esto. Aquella multitud estaba allí y dice la Biblia, esperaban el movimiento de las aguas. Y lo hacían porque sabían que cuando el ángel de Dios descendía y agitaba las aguas, era el momento para recibir la sanidad. Era el momento para entrar allí y recibir su milagro. Por tanto, aquellas personas tenían una esperanza. Aquellas personas conocían un lugar donde Dios se movía. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así que esas personas estaban allí interesadas no en un médico. Cuando usted tiene una enfermedad como hoy y tiene una dolencia, usted va al médico. Y según el tipo de enfermedad que usted tenga, usted va a requerir de un especialista, digamos. Si tiene problemas en el corazón, va a necesitar un cardiólogo. Si tiene problemas en los riñones, un urólogo. Si tiene problemas de la vista, un oculista. Ahora, pero las personas que estaban allí tenían diversas enfermedades. Eran cojos, paralíticos y ciegos. Ellos tenían diferentes enfermedades. Pero había una cosa que era tremenda. Ellos sabían que sin importar la enfermedad, ellos no necesitaban una cita, ellos no necesitaban un especialista. Lo único que ellos necesitaban era el toque de Dios. Lo que ellos necesitaban era que Dios estuviera en su vida. ¿Me dice amén a eso? Por eso, hermano, ese estanque no era solamente para personas sufridas, para personas enfermas. Era un lugar de esperanza, era un lugar donde se manifestaba el poder de Dios. Y eso debe ser la iglesia hoy. En esto debemos convertirnos nosotros. Y dice la Biblia que el ángel agitaba el agua y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Hermano, qué cosa más tremenda. Aquellas personas estaban esperando su milagro. Ahora, había condiciones, como lo hay hoy también. La sanidad, como usted ve, era gratuita, pero usted tenía que cumplir ciertas condiciones. Lo mismo pasa, esto tiene un paralelo con la salvación. Algunas personas creen ya soy salvo y ya no hay más problemas. No, usted tiene que cuidar su salvación. Usted tiene que velar por su salvación. Como le estaba hablando el hermano Jesús el otro día, que me preguntaba sobre este aspecto tan importante. La salvación, tenemos que ocuparnos en mantener esa salvación, porque podemos perderla. Algunas personas se confían, y se lo digo porque no miran la escritura de manera atenta. Por el hecho, voy a poner un ejemplo solamente. Judas era apóstol de Jesucristo. ¿Cuántos pueden decir amén? Él echaba fuera demonios. Él tenía autoridad para sanar toda enfermedad por medio de Cristo. Y la Biblia dice que cuando llegó el momento, él vendió a Jesús por 30 monedas de plata. Así que traicionó a Cristo. Él era de Cristo, pero al cometer ese pecado, él perdió su salvación. Y por eso la Biblia dice que fue llamado hijo de perdición. Por eso él se suicidó, siguiendo los deseos del diablo.
Él se apartó de Cristo. Por tanto, vemos que él se encontró con Jesús, vivió con Cristo, pero luego se apartó de Jesús. Y ahí perdió su salvación. Si usted no permanece fiel hasta la muerte, usted no va a ser salvo. Por eso Dios nos llama a un pacto de fe con Él. Un pacto en el cual nosotros, en el nombre de Jesús, debemos unirnos a Jesús para siempre y serle fieles hasta la muerte. Este pacto, hermano, no es por temporada, es para toda la vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, encontramos aquí que este ángel descendía. Ahora yo le quiero que usted tenga en cuenta que esto tiene un gran paralelo con nuestra salvación, porque nosotros no sabemos ni el día ni la hora en que Jesús va a venir por su iglesia. Por tanto, tenemos que estar velando. Estas personas que estaban en el estanque, ellos estaban esperando su milagro, estaban esperando la sanidad. Y para ellos recibirla, hermano, ellos tenían que estar atentos a las aguas. Imagínense que usted esté allí en aquel instante, que usted tenga una enfermedad terrible de esta, que usted sea ciego, cojo, paralítico o tenga otra enfermedad terminal. Ellos no sabían cuándo el ángel sería enviado de Dios desde el cielo. No sabían cuándo Dios lo iba a enviar. Por tanto, ellos tenían que estar atentos a las aguas todo el tiempo para ver cuándo ocurría ese agitar de las aguas. Y la Biblia nos dice que si ellos veían el agitar del agua, debían correr y entrar, y solo el primero iba a ser sano. Así que en un paralelismo con nuestra salvación, usted y yo tenemos que estar velando sobre las cosas de Dios, porque la salvación, hermano, es una oportunidad de vida eterna. Y si usted no está velando, si usted no está cuidando su salvación, usted la puede perder. Aquí dice que cada uno tenía que estar velando por sí mismo. Y la Biblia dice que cuando se movía el agua, era la oportunidad de la sanidad. Me dice amén. Así que estas personas tenían que estar todo el tiempo mirando hacia las aguas. Porque si estuvieran entretenidos en cualquier otra cosa, podían comer, pero tenían que estar atentos. Porque podía llegar en cualquier momento, en cualquier día. Y por tanto, hermano, ellos no sabían ni el horario del ángel, no sabían la fecha de llegada, no sabían absolutamente nada. Ellos debían estar velando. Me dice amén. ¿Cómo debemos estar nosotros ahora velando? Todo el tiempo, hermano. De la misma manera, tenemos que estar velando por nuestra salvación. Tenemos que estar velando por la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando Él venga, cuando Él aparezca, si usted no está listo, será tarde. Usted tiene que estar listo para tomar su lugar en el reino de Dios. Es una oportunidad que usted puede perder si no cuida su salvación. Entonces aquí encontramos que estas personas estaban velando todo el tiempo, día y noche, sobre estas aguas. Lo curioso es que nosotros tenemos que ver la palabra de manera, tratando de descifrar los misterios que están ahí. Porque mira este detalle. En esto yacía una multitud de enfermos y describe que habían ciegos, cojos y paralíticos. Yo le pregunto, ¿cómo un ciego puede velar las aguas si no puede ver? Bien, el asunto es el siguiente. Nosotros nos sentimos como ajenos a esta situación, porque estamos leyendo la Biblia como un hecho que pasó en el pasado y que no tiene nada que ver con nosotros. Pero ahora imagínense que usted sea una persona ciega o que tenga un familiar que sea ciego. Un ciego no necesita ayuda, no necesita compasión, no necesita de alguien que se ocupe de él para alimentarlo, vestirlo y quizás ayudarle en las tantas cosas que tiene que hacer en la vida. Pues hermano, estas personas que estaban aquí tenían familiares. Estas personas que estaban aquí tenían amigos. Y ellos ayudaban a estas personas a alcanzar su meta. Cada uno no estaba solo, aparentemente. Pero yo le digo en el nombre del Señor Jesucristo, quizás usted no esté ciego, pero puede ayudar a uno que todavía está ciego. Usted puede ayudar a alguien que está necesitando un toque de Dios, un milagro de Dios. Por eso podemos ser hoy
ayudadores. Quizás no estamos enfermos, pero podemos ser ayudadores para que el milagro de Dios se efectúe en la vida de personas que realmente lo necesitan. Así que podemos ser los ojos, podemos ser aquellos que llevemos a una persona a conocer el camino de Cristo. Me dice amén a eso. Usted puede ayudar en el reino de Dios. Y dice acá que estas personas estaban en esta condición. Amén. Pero ya cuando vamos al versículo 5, empieza el Señor a hablarnos específicamente de una persona. Y vamos a poner atención a esto. Dice, había allí, entre aquellas personas, un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. No podemos asegurar 100% que todos esos años estuvo en el estanque de Siloé, pero sí que había sufrido de esta enfermedad por 38 años. Y dice la Biblia, cuando Jesús lo vio acostado, interesante, Jesús estaba en Jerusalén aparentemente por la fiesta de la ley, ¿sí? Había ido allí a cumplir la ley, pero en medio de esa fiesta, en vez de estar, digamos, celebrando, gozándose, digamos, con los que estaban en el templo, Jesús decidió ir a visitar a aquel enfermo. Había muchos, pero Jesús decidió visitar a aquel que hacía 38 años estaba enfermo y que estaba allí en el estanque. Es interesante. Mire cómo dice. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le hizo una pregunta. Diga conmigo, ¿quieres ser sano? Diga conmigo, ¿quieres ser sano? ¿Cómo usted recibiría esta pregunta? Cuando alguna persona, hermano o persona me pide a mí que ore para que sea sano o demás, hermano, yo le pregunto lo mismo. ¿Quiere ser sano? ¿Qué es lo que usted quiere que Dios haga por usted? Hermano, Dios no está limitado. Nosotros tenemos en Dios toda la garantía de que Él todo lo puede. Dios puede sanarnos de una enfermedad, de una úlcera en el estómago. Dios puede sanarnos de un problema en el corazón. Dios puede sanarnos de un tumor en el cerebro. Dios puede sanarnos incluso si somos estériles. Dios puede hacer que tengamos hijos. Dios es maravilloso. Dios todo lo puede. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y hermano, yo he visto esto. He visto personas que han sido estériles toda su vida y por la oración Dios los ha sanado. Dios es capaz de todo. Yo veo las escrituras porque para mí el mayor testimonio de sanidades y de milagros está aquí. Ahora, yo he podido ver sanidades que Dios ha sanado personas estériles, que Dios ha sanado de cáncer, que Dios ha sanado de culebrilla, que Dios ha sanado de fiebre, que Dios ha sanado de tantas enfermedades, de la columna incluso. Ahorita estaba orando por mi esposa y me acordaba de una muchacha llamada Dania, creyente bautista, que oré por ella y Dios le sanó su columna. Y me contó todos los detalles de lo que ella sintió en su cuerpo. Dios la sanó. Así, mi hermano, nuestro Dios no cambia. Gloria a Dios, Dios sigue siendo el mismo. Ahora bien, este hombre estaba allí paralítico. Ahora yo le pregunto, ¿por qué estaba en el estanque? Porque él estaba interesado en recibir un milagro de Dios. Pero aún así Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? Para algunos de nosotros podríamos decir, respetando siempre a nuestro Señor Jesucristo, ¿pero qué pregunta es esa? Usted podría decir, pero si yo estoy aquí por un motivo, yo sé que aquí ocurre un milagro, yo vengo aquí para que Dios me sane. Hermano, aún así Jesús le hizo esta pregunta. Y no es una pregunta, y vuelvo a pedir perdón al Señor, lo digo de esta manera, pero para que lo entendamos. No fue una pregunta tonta. Hermano, esta pregunta fue reveladora. Porque Dios quiere saber lo que nosotros sentimos. Dios quiere saber que nosotros le digamos lo que hay en nuestro corazón. Y cuando Jesús hace esta pregunta, mire la respuesta de este hombre, de este pobre hombre que estaba sufriendo allí. Y yo quiero decir esto porque a veces la condición de este hombre no es solamente de él. Hay muchas personas en el mundo que están en la misma situación. Dice,
Versículo 7, siga conmigo ahí en el nombre de Jesús. Dice que el enfermo le responde: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque. Fíjese lo primero que este hombre dice. Y yo no veo en él odio, rencor, esa actitud que tenemos nosotros los seres humanos cuando nos quejamos. No, él solamente le estaba diciendo con dolor: Señor, yo no tengo quien me meta en el estanque. En otras palabras, este hombre le estaba diciendo a Jesús: Señor, yo estoy desamparado, yo no tengo quien me ayude. Dígame, ¿usted a veces no se ha sentido así? Que no tiene a nadie quien le ayude, que está en un problema y no tiene a dónde mirar para recibir apoyo o ayuda. Este hombre le estaba diciendo al Dios de los cielos, que había venido a la tierra a salvarnos, le dijo: yo quiero el milagro, yo quiero, pero no tengo quien me ayude para alcanzarlo. Hermano, a veces nosotros, aún dentro de la iglesia, aún siendo cristianos, no tenemos una actitud positiva con las personas que están en necesidad, con las personas que están perdidas. Hay gente que quiere recibir el milagro, hay gente que quiere creer en Jesús, pero no tiene quien le ayude. Quieren alcanzar la bendición de Dios, pero no tienen a nadie que les guíe, a nadie que los lleve hacia esa bendición. Usted y yo somos los hijos de Dios, que estamos ahora para ayudar a los necesitados. Y dice acá: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. ¿Qué nos dice esto, hermano? Que además de eso, de que no tengo a nadie, de que estoy desamparado, de que no tengo ayuda, ¿qué más decía este hombre aquí? Hermano, hay una palabra reveladora. Dice: no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua. Quiere decir que este hombre, durante el tiempo que estuvo allí, él fue testigo de que el ángel sí venía al estanque. El ángel sí agitaba el agua. Ahora imagínense ese hombre paralítico. Quizás solamente estaba paralítico para abajo y podía mover sus manos. Y él estaba acostado y él veía que las aguas se agitaban y su corazón se llenaba de gozo. Ahí está mi milagro, ahí está mi sanidad, voy por ella. Y él se arrastraba para buscar su sanidad. Hermano, él veía el poder de Dios manifestarse cerca de él. Pero dice: cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, él se arrastraba, no tenía nadie. Por tanto, con todas sus fuerzas, él trataba de llegar a ese estanque, a entrar en las aguas para recibir su sanidad. Pero dice la Biblia que no llegaba a tiempo. Otro llegaba primero que él. Hermano, eso nos dice no solamente que era testigo de que el ángel descendía y que se agitaba para sanidad, sino que él se esforzaba. A pesar de que no tenía ayuda, él se esforzaba para llegar allí. ¿Cuánto nos estamos esforzando para recibir la bendición de Dios hoy? ¿Cuánto estamos dejando algunas cosas por hacer para estar en las cosas de Dios, para buscar la bendición, para buscar el milagro? Hermano, este hombre es un ejemplo de fe y perseverancia. Él se esforzaba aún en su debilidad, aún con sus limitaciones. Él buscaba la bendición de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Usted y yo tenemos que luchar por esa bendición. Nosotros tenemos que esforzarnos para que Dios haga el milagro, para que Dios toque los corazones, para que Dios salve almas, para que Dios haga milagros. Aleluya. Es tiempo de que la iglesia se despierte. Hermano, este hombre nos da un gran testimonio. Y todo gracias a que Jesús hizo esta pregunta. Gracias, Señor Jesucristo. Él le preguntó para enseñarnos a nosotros cuál es la conducta de un hombre de fe, un hombre de perseverancia. Aleluya. Dice: entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que él estaba celoso? ¿Que él tenía envidia? No. Él nos está diciendo: yo no he podido, pero otros sí lo han logrado. Otros han alcanzado la bendición, el milagro. Hermano, él no solamente era
testigo de que Dios enviaba fielmente a aquel ángel para sanar, sino que él fue testigo de que Dios sanó a muchos delante de él. Hermano, qué tremendo. Este hombre era un testimonio. Si alguien venía al estanque y decía, es cierto de que un ángel desciende y la gente se sana, sí, yo he estado aquí mucho tiempo, muchos años, y he visto agitar el agua, y he visto gente ser sanada de toda enfermedad. Este hombre era un testigo del poder de Dios. Él anhelaba el movimiento de Dios, pero nunca lo había alcanzado. Y lo tremendo es, hermano, que él no sentía envidia. Él lo que sentía era el anhelo de participar de eso. Él lo que quería llegar primero para también participar de las bendiciones del Altísimo. Pero escuche esto, hermano. Este hombre que vemos aquí, él no estaba celoso. Él lo que estaba anhelante de recibir lo mismo. Hoy en la iglesia, muchas personas, cuando no reciben, se amargan. Pero yo no veo amargura en este hombre, yo veo en él esperanza. Por eso nosotros tenemos que aprender de este varón. Debemos aprender de esta persona que, a pesar del dolor, la angustia y demás, lo que más había en su corazón era esperanza. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hoy necesitamos esperanza. Hoy necesitamos que Dios obre en nuestra vida. Pero si no sucede, seguimos orando, seguimos intercediendo, seguimos buscando, seguimos velando. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, esto es lo que había en el corazón de este hombre. Dolor porque no tenía ayuda, limitado por su enfermedad, pero esforzándose, creyendo y teniendo esperanza. Él buscaba el movimiento de Dios. Él quería que Dios hiciera esa sanidad en su vida. Hermano, cuando el ángel descendía, quiero que entiendan esto, cuando el ángel descendía a este estanque, capacitaba las aguas para sanidad para el primero. Era la condición, el primero. Por eso es importante, cuando hablamos de la salvación, que usted sea el primero en buscar a Dios, en su hogar, en su familia, en la iglesia, que usted sea el primero en todo para las cosas de Dios, para que reciba esa bendición. Amén. Que usted sea entre los primeros que lea la Biblia, que esté conociendo el camino de Dios, porque eso es para su propio beneficio. Amén. Entonces, aquí encontramos unas respuestas reveladoras para nuestra fe, que nos enseña cómo debe ser nuestra conducta cristiana, de todos los días velar, de todos los días buscar la bendición, de todos los días estar esperando. Ahora, lo tremendo es que cuando usted va al versículo 8, encuentra una fractura. Porque este hombre le dijo a Jesús en pocas palabras, esto es todo lo que he hecho toda mi vida aquí. He tratado de alcanzar la bendición, pero no lo logro. No tengo ayuda, estoy limitado por mi enfermedad. Y hay personas que, bendito sea el Señor, lo logran y llegan primero que yo. Él no se estaba quejando, él estaba diciendo su situación. Y él estaba mostrando su anhelo, su deseo, su esperanza al Señor Jesucristo. Pero yo quiero decir una cosa, y lo voy a decir desde el punto de vista humano, y lo que sentí cuando leí esta escritura. Yo sentí que cuando Jesús habló con él, hermano, yo creo que Dios vio que este hombre jamás lo iba a lograr. Otras personas que tenían ayuda, otras personas que no tenían la enfermedad de él, tenían mucha más posibilidad que él, y que él nunca quizás lo iba a alcanzar. Por eso Dios decidió visitarlo a él. No mandarle un ángel, sino él personalmente. Yo creo que Jesús, cuando vino a este estanque, vino a premiar la fe y la perseverancia de este hombre. Y yo creo, hermano, que nuestro Dios le gusta, y por su palabra encontramos que él recompensa a los justos, recompensa la fe, recompensa la perseverancia, recompensa a aquellos que tienen esperanza en él. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso el versículo 8 dice así claramente. Jesús le dijo, fíjese, el enfermo directamente no le dijo, sí, quiero ser sano, pero le estaba diciendo con sus hechos, yo sí quiero ser sano, por eso estoy aquí y me estoy esforzando.
pero no lo he logrado, pero voy a seguir. Por eso Jesús le dijo, levántate y toma tu lecho y anda. El Señor no quería que él siguiera postrado allí después de 38 años. Dios quería hacer un milagro en él. Él le dijo, no necesitas el agua, no necesitas un ángel, lo que tú necesitas es a mí. Y yo le digo a usted en el nombre de Jesucristo, nosotros necesitamos a Jesucristo. Necesitamos que Él nos visite, que Él cambie nuestra vida. Él puede enviar a sus ángeles, Él puede hacer milagros de muchas maneras, pero lo más importante es que Cristo nos visite hoy a nosotros en nuestros corazones. Y todo va a cambiar, todo va a cambiar. Aquí dice, y al instante aquel hombre fue sanado. Al instante. ¿Por qué? Porque fue Dios quien hizo la sanidad. Fue Dios en carne allí con él. Dios vino a visitarlo en su penuria, en su dolor, en su angustia, en su incapacidad de alcanzar la bendición. Dios tiene misericordia de nosotros, pero tenemos que mostrarle que estamos interesados en su bendición. Dice, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era el día de reposo, era el día sagrado. Dios lo hizo en su día, porque Jesús es el Señor del día de reposo. Así que el Señor se glorificó, nuestro Dios se glorificó sanando a este hombre. Y hermano, esto es una lección de vida para nosotros, una lección de fe. Y no quiero terminar sin antes hacer una exhortación. Usted y yo estamos caminando en esta vida con muchos obstáculos. Nosotros estamos teniendo dificultades a veces para ver la mano de Dios, pero tenemos, hermano, que cambiar eso, haciendo oración y ayuno constante, leyendo su palabra, conociendo el camino de Dios como se debe. Debemos ser fieles en nuestro corazón y en nuestra manera de actuar. Este hombre nos muestra un ejemplo de fe, de esperanza y de perseverancia. Este hombre se esforzó y aunque no lo logró, Dios entonces vino a su encuentro. Y eso va a pasar también con nosotros. Si nos esforzamos, aunque no los alcancemos, Dios nos va a ayudar. Dios va a venir a nuestro encuentro. Y cuando yo leí todo este pasaje, hermano, yo sentí gran gozo y alegría. Ahora, hay algo más. Como vemos, versículo 11, el versículo 10 dice, entonces los judíos dijeron a aquel hombre que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. O sea, en la ley se decía que no debías llevar carga en el día de reposo. Ahí lo dicen en los pasajes que son paralelos, que son referencia en Nehemías y también en Jeremías. Dice que no deberías, según la ley, conforme a lo que dice Levítico, no deberías hacer ningún tipo de trabajo ni carga, llevar carga. En este caso, el lecho no era carga como tal. Pero lo más interesante es que él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Si Él me lo dijo, yo lo hago. Hermano, cuando Dios nos manda, no importa lo que digan los maestros, si vemos que el mandamiento de Dios es claro, como este hombre que Jesús mismo le dijo, toma tu lecho y anda, no hay discusión, aunque los maestros digan otra cosa, lo que dice Dios es lo que vale. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Ahora, ellos le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía que era Jesús, porque Jesús se había apartado de la gente de aquel lugar. Ahora el versículo 14 con el cual quiero terminar es una gran exhortación y también advertencia para nosotros, lo que hemos gozado de los beneficios de Cristo, los que hemos visto la gloria de Dios en nuestras vidas. Dice aquí, después le halló Jesús en el templo. Fíjense, ya Jesús salió de aquel lugar y es interesante que había multitud de enfermos, pero vemos que Jesús sanó a uno solo. ¿Por qué será? ¿Por qué Jesús no sanó a todos los enfermos que estaban en el pórtico de Betesda? ¿Por qué no sanó a todos? Hermano, porque premió la perseverancia y la fe de este hombre. Después lo halló Jesús en el templo y le dijo, mira, atienda a esto, hermano, en el nombre del Señor. Es una situación final que quiero hacer. Pero dice, mira, has sido sanado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Este hombre finalmente recibió lo que tanto anhelaba, la sanidad.
Él fue restaurado. Él no podía trabajar. Él no podía tener una vida plena, como todos aquellos que estaban allí, ciegos, cojos y paralíticos. Pero Jesús le había concedido la sanidad. Le había concedido una vida plena. Todo había cambiado para él. Me dice amén. Y hermano, Jesús le dijo, has sido sanado. Has sido restaurado. Y Jesús le anticipa esto y le dice, no peques más. Hermano, muchas veces, y permítame decirle esto de manera clara, muchas veces estamos recibiendo males por causa de nuestros pecados. No puedo decirle con 100% de seguridad que esta enfermedad de parálisis que tenía este hombre era debido a su pecado. Pero sí puedo decirle que el pecado trae mal a nuestra vida, trae tragedia y trae mal para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y Jesús, cuando lo volvió a ver, a pesar de la fe que había mostrado, a pesar de la perseverancia y la esperanza, Jesús le hace esta advertencia: no peques más. Lo estoy diciendo para todos los que escuchan. No debemos pecar más. ¿Me dice amén? Diga conmigo, no voy a pecar más. Tenemos que hacer ese esfuerzo. Y dice, no peques más. ¿Para qué? ¿Cuál era el propósito de esta advertencia? Dice, para que no te venga alguna cosa peor. Hermano, el pecado está ligado inexorablemente con la tragedia, con el dolor y la enfermedad. Deuteronomio 28 lo dice claramente cuando habla de las maldiciones. Si nosotros no oímos a Dios y violamos sus mandamientos, estamos atrayendo hacia nosotros destrucción, enfermedad y tragedia. Por eso aquí, hermano, cuando Jesús termina este pasaje, no lo voy a leer todo, porque yo me lo leí completo, pero quiero que usted lo haga con calma más adelante en su casa. En este pasaje, esta advertencia es crucial. Habla, estuviste en una condición de enfermedad, no vayas a pecar para que no te venga algo peor. ¿Qué puede haber peor que la parálisis? Quizás la muerte. Por eso lo digo en el nombre del Señor Jesús. Conforme a lo que dice el libro de Romanos, que la paga del pecado es la muerte, así mismo Jesús estaba advirtiendo a este hombre, no peques más para que no te venga algo peor. Hermano, si nosotros hemos sido sanados por Cristo, si nosotros hemos sido perdonados por Jesús, no debemos seguir pecando, sino que tenemos que vivir anhelando que Dios se mueva a nuestro alrededor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que en esta hora, hermano, deseando que usted haya entendido estas palabras de Cristo, yo le estoy exhortando en el nombre de Jesús a que usted atienda a la voz de Dios. Dios quiere moverse en medio nuestro, pero apartemos nuestro pecado, apartemos nuestras maldades, decidamos vivir para Dios, buscar su rostro, y estoy seguro que si nos esforzamos, si tenemos fe y esperanza, Él va a moverse en nuestro medio. Él va a hacer milagros en su vida y en mi vida. Así que en el nombre del Señor Jesucristo, en esta hora, busquemos el rostro del Señor. Busquemos su rostro sinceramente, apartándonos de todo aquello y escuchando atentamente la advertencia. No pequemos para que no nos venga nada peor. Amén. Vamos a orar. Señor de los cielos, bendito Cristo, en esta hora te damos gracias por esta palabra y rogamos que de la misma manera que te movías allí en aquel estanque para dar esperanza y salvación, para dar sanidad y milagro, ahora hagas en nosotros también esta gracia, Señor, de sanarnos de nuestras enfermedades y cubrirnos, Señor, con tu sangre. Ahora, Señor Jesús, te damos gracias por estas palabras, por esta enseñanza, y que en el nombre de Jesús, cada uno de los hermanos que han escuchado puedan dirigir sus pasos hacia la santidad y hacia la salvación, que nos apartemos de todo aquello malo, de todo pecado que pueda traer desgracia y maldad y dolor a nuestra vida. Así, en el nombre de Jesús, te pido que bendigas a todos los que nos escuchan y que en el nombre de Jesús estés con nosotros, como prometiste, hasta el fin de los días. Gracias, Jesús. En el nombre de Jesús decimos amén y amén. Dios me le bendiga, hermano. Le agradezco que esté con nosotros en este tiempo de predicación y meditación de la palabra, porque todos tenemos que crecer. Le vuelvo una vez a exhortar a que mire nuestra,
el sitio de Amazon donde puede comprar nuestros libros, los 4 libros que he publicado. Y tengo la esperanza, y el otro día estaba teniendo gozo en el Señor porque había un libro que está prácticamente terminado, que voy a dar sobre estudios sobre los bautismos. Lo voy a publicar en 3